Buenos días, ¿qué tal vamos? Aquí vamos a empezar ya el tema 6 y bueno, soy consciente de que estoy subiendo este vídeo el día antes del examen de los temas 1 a 4, con lo cual, sin ningún problema, seguramente lo estaréis viendo con mucho retraso un par de semanas después. Pero bueno, lo importante es que lo veáis. Y entonces comenzamos el tema 6 que digamos que no tiene ya, bueno, tiene mucho que ver la metodología, ahora veréis que es muy similar a lo que hemos hecho hasta ahora, pero temas 6 y 7 tienen más que ver con el análisis de la producción, mientras que temas del 1 al 5 es sobre todo consumo. Entonces ahora vais a ver, lo primero no, pero en cuanto empecemos a analizar la forma de producir, veréis que la forma que tenemos de maximizar o optimizar la producción repite los mismos patrones, las mismas herramientas que utilizábamos para el consumo, con lo cual será fácil de que pilléis los mismos conceptos. Sí que algunas cosas son un pelín diferentes, pero bueno, como veréis hoy, la base es muy simple. Y otra cosa a añadir es que el tema 6 lo veremos entero, pero el tema 7 ya os aviso que casi por vuestra am, alegría no creo que lo veamos entero porque no hay tiempo, básicamente. Ya hablé con Encarna, que es la que daba microeconomía el año pasado, y ya me ha comentado que es que ya tampoco le daba tiempo casi ningún año de acabar. Así que bueno, lo que no veamos en el tema 7 seguramente lo veréis en microeconomía 2 al principio porque van muy unidas, ¿no? Entonces no os preocupéis, la información la tendréis, pero, pero más adelante. Bueno, y quizá puede darse el caso de que me dé tiempo a dar todo, pero no lo creo. Entonces empezamos el tema 6 sobre todo porque no quiero darme prisa. ¿Se ve o no se ve? Sí. Vale. Empezamos el tema 6 que como digo, pues tiene que ver con los conceptos de producción. Sí que es cierto que aunque utilicemos las mismas herramientas, suele ser un tema, y con Micro 2 también, que os suele gustar un pelín más, yo diría, porque es algo más realista de trabajar, ¿vale? Es más probable, es mucho más fácil de estimar, es mucho más fácil de analizar cuando tengáis una empresa o la estéis gestionando. Los costes de la empresa pues, es información que realmente podéis tener y podéis manejar. Los costes, las materias primas que utilizáis, bueno, todo ese tipo de cosas. Que sí que es un poco más complicado lo de analizar clientes, analizar demandas, que claro, hay que usar una información que tú no tienes como empresario. Eh, las preferencias de los consumidores pues son de ellas, ¿no? Mientras que la información de tu empresa la tienes tú. Entonces, bueno, este tema suele ser tema 6 y 7 y la micro 2 como digo, un pelín más interesante porque se le ve más la utilidad, podríamos decir. Aunque obviamente la primera parte de micro 1 también, obviamente, es muy útil. Entonces empezamos a hablar de la eficiencia. El primer concepto importante cuando queremos, como veíamos con la utilidad, queríamos maximizar la utilidad, lo que va a querer el empresario es, ahora lo veremos, a la hora de producir, elegir la producción exacta que le permite hacer dos cosas. O maximizar su beneficio o, alternativamente, dada una producción, minimizar el coste. ¿Vale? Son los dos puntos de vista que tiene el empresario. Generalmente se trabaja con la maximización del beneficio, porque esto permite también variar, digamos, el output, lo que tú vas a producir, pero si lo que vas a producir, digamos que está fijo, es una unidad fija, lo que quieres es minimizar el coste. ¿Vale? Pues por ejemplo, puede ser el minimizar el coste de un proceso de producción, en el que el precio a lo mejor esté dado y no lo puedas variar en gran cantidad. Entonces, bueno, veremos las dos perspectivas. En matemáticas, creo que no lo habéis dado todavía. Igual no lo dais, con lo cual no os quiero liar, pero tendría que ver con el dual del simplex. Lo dejo ahí, no vamos a meternos ahí. Pero bueno, por si alguien, algún repetidor o algo sí que lo vio en matemáticas, pues esta doble óptica, esta doble forma de analizar la eficiencia económica tiene que ver un poco con el dual del simplex, pero bueno, eso no hagáis mucho caso. Entonces, como digo, la eficiencia, vamos a tener dos definiciones que nos va a permitir primero analizar
nuestros procesos productivos. Primero vamos a decir que algo es técnicamente eficiente cuando no hay ninguna alternativa, voy a escribirlo todo, no hay alternativa que consiga, esto tendría que copiarlo porque lo tenéis en el PDF en la teoría, pero bueno, no hay alternativa que consiga el mismo output con menos inputs. No sé realmente cómo si la definición será exactamente igual que la de teoría, pero bueno, el concepto es el mismo, ¿vale? Algo es técnicamente eficiente si no tengo ninguna alternativa que me permita hacer lo mismo con menos de alguno de mis inputs. No tiene que ver, no tiene que todos mis inputs sean menores, sino que al menos uno de mis inputs sea menor y los demás sean igual. Ahora veremos un par de casos. Entonces, eso tiene que ver sobre todo con la utilización de los inputs, ¿vale? Es técnicamente eficiente, digamos, es una aplicación práctica y técnica de la relación que hay entre los inputs, ¿sabéis? Pues materias primas, herramientas de capital de tu trabajo y cómo utilizas todos esos bienes para generar un output. Una vez que tengas las estrategias o las opciones que son técnicamente eficientes, puedes tener solamente una, que ya sería lo mejor, ya no habría que pensar más. Es la que sea técnicamente eficiente, pues sería la buena. Pero puede que tengas varias opciones que sean técnicamente eficientes. Para elegir realmente la buena, habría que ir a la que sea económicamente eficiente. ¿Y cuál es la que sea económicamente eficiente? Pues la que consigue el mismo output con menores costes. ¿Vale? El razonamiento es más o menos similar, pero fijaos que aquí, hablamos de inputs, de cantidad exacta de inputs, de objetos que vas a utilizar, mientras que al meter la palabra económica ya metemos costes, ¿vale? Es una comparación de unidades monetarias. Euros, si queréis. Aquí estamos valorando objetos y aquí estaríamos valorando unidades monetarias. Muy importante que la económicamente eficiente depende no solamente de que sea técnicamente eficiente, de nuevo ahora veremos un par de ejemplos, va a depender también, o sobre todo, los precios de los inputs. Vale. Entonces voy a poner un ejemplo. Imaginad que queremos producir 5 unidades de, pues yo qué sé, 5 ordenadores, ¿vale? Lo que sea. Queremos producir 5 objetos que queremos vender. 5 unidades que va a ser nuestro output. Vale. Y para ello, para hacer esas 5 unidades, pues preguntamos a nuestros ingenieros y nos dicen que hay 4 métodos diferentes, ¿vale? Tenemos 4 posibles métodos para crear esas 5 unidades. Para ello vamos a utilizar dos tipos de input, ¿vale? Generalmente en micro 1 y 2 utilizamos únicamente 2. Como hacíamos con las cestas, no es realista, en el mundo real pues hay más de 2 factores productivos, más de 2 tipos de inputs, pero el análisis es exactamente igual y nos sirve meter únicamente 2 para simplificar mucho el análisis. Entonces los inputs generalmente son capital y trabajo, que aquí trabajo debería ser L. Sí, vale, es L. Es que en macroeconomía, por ejemplo, es N, pero bueno, da igual. Capital y trabajo. Pensad, por ejemplo, a la hora de producir, por ejemplo, este vídeo, ¿no? Pues este vídeo, trabajo, sería yo, la persona que lo está grabando, con lo cual L sería 1, yo mismo como persona. Y capital, pues sería las herramientas de capital, los objetos, los bienes de capital que estoy utilizando para crear este vídeo. Por ejemplo, pues el iPad, los cascos, el boli y la hoja.
y la lámpara para iluminar. Entonces, esos 5 inputs serían, realmente meter 5 diferentes capitales complicaría el asunto, ¿no? Pero bueno, imaginad únicamente que contamos el iPad, que es el que está grabando el vídeo. Pues tendría un iPad, uno de capital, y yo, una persona trabajando, ¿vale? En este caso tendríamos uno de cada. Cada proceso productivo pues tendrá diferentes inputs y nos permitirá generar diferentes outputs. Entonces, como digo, para hacer los 5 outputs, imaginad que preguntamos a los ingenieros y nos dicen que tenemos 4 posibilidades. Posibilidad número 1, utilizar 3 bienes de capital y 2 trabajadores. ¿Vale? Pues, por ejemplo, 3 ordenadores y 2 trabajadores que se vayan turnando para trabajar con ellos y producirán las 5 unidades. Estrategia 2, 2 bienes de capital y 4 trabajadores. Estrategia 3, 3 de capital y 5 trabajadores. Y estrategia 4, 2 de capital y 3 trabajadores. Entonces, entre las 4 posibles estrategias, lo primero que hay que hacer es buscar... Espera, esto lo subo que creo que no se ve bien. Vale, entre las 4 estrategias hay que buscar cuál o cuáles de ellas son eficientes técnicamente. Entonces, para ello únicamente nos fijamos en el número de inputs que van a emplear tanto de capital y trabajo. Y vamos a ir descartando, ¿vale? Las que descartemos serán estrategias que veamos de manera obvia que no son eficientes. Por ejemplo, tenemos aquí la tercera. La tercera no es eficiente. ¿Por qué? Recordar que cada una de las 4 está haciendo lo mismo, 5 unidades de output, ¿vale? 5 ordenadores o 5 lo que sea, 5 libros. Entonces, ¿por qué la tercera no es técnicamente eficiente? Porque utiliza el mismo número de capital, pero emplea más trabajadores. Entonces, si para hacer lo mismo hace falta el mismo capital y más trabajadores, es ineficiente, ¿vale? Porque estás empleando más trabajadores que realmente no están produciendo nada. Si aquí lo conseguíamos igual con menos trabajadores, pues jamás voy a hacer esta estrategia. Valga lo que valgan los inputs, esta va a salir siempre más cara que esta de aquí, porque está empleando más unidades de trabajo. Entonces esta la podríamos, por ejemplo, tachar. ¿Cuál más podríamos tachar? Pues, por ejemplo, la segunda, ¿vale? Si comparamos la segunda con la cuarta, ¿qué ocurre? Parecido al anterior, ¿no? Utiliza el mismo valor de capital, 2 y 2, pero utiliza más también de trabajo. Con lo cual, ¿qué ocurre? Jamás emplearía la segunda porque siempre me va a salir más barata la cuarta, ¿vale? Porque estaré siempre empleando o menos inputs, menos trabajo, o el mismo de capital. Entonces, para buscar las técnicas eficientes, esta por tanto se tacharía. Simplemente es echar un vistazo e ir tachando aquellas que veamos que no van a ser eficientes porque están empleando más, un valor más alto de inputs, manteniendo el otro constante sin aumentar el output, con lo cual no podríamos encontrar jamás una alternativa como esa de forma eficiente, ¿no? Imaginar, por ejemplo, otro que fuera 10-10, ¿no? Y nos dicen que, de nuevo, esa estrategia lo que hace es producir 5 unidades. Pues de nuevo, ¿para qué voy a emplear 10-10 si sé que existe una estrategia que emplea menos de los dos? Sería una locura, ¿no? Entonces, de esa forma encontramos, por ejemplo, que la primera y la cuarta serían técnicas eficientes. Fijaos que ahora podemos comparar la primera y la cuarta. Y, claro, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, la primera emplea más capital que la cuarta. 3 en vez de 2. Pero emplea menos trabajo que la cuarta, ¿vale? Cuando tengáis varias eficientes, será porque algún input será mayor y algún input será menor. Con lo cual, así, a vista rápida, no podríamos saber qué estrategia es la más óptima, ¿no? Porque no es tan simple pensar que va a ser más barato utilizar uno más de capital o uno más de trabajo. No se puede saber. Entonces, como uno es más alto y el otro es más bajo, no se puede realmente comparar, sería como comparar peras y manzanas, y diríamos que las dos, en este caso la primera y la cuarta, serían eficientes técnicamente.
¿Qué hacemos para encontrar la eficiencia económica? Pues para ello vamos a hacer aquí de nuevo, a apuntar las que hemos elegido aquí. La primera estrategia era 3 de capital y 2 de trabajo, y la cuarta era 2 y 3. Vale, ahora sabemos que estas dos son opciones posibles. Ninguna, así a vista previa, sería mejor que la anterior. La que elijamos, la elección, va a depender de los precios. Voy a poner inputs, los precios de los inputs. Pero bueno, podemos hablar de inputs. Bien, ahí también estoy. O es lo mismo factores productivos, ¿vale? Inputs es más un anglicismo. Los factores productivos, lo que empleas para producir. Entonces, la elección que realmente hagamos, la primera o la cuarta, va a depender de los precios. Por ejemplo, imaginad que el precio del capital es a 2 y el precio del trabajo es igual a 1. ¿Qué haremos? Pues simplemente evaluar. La primera estrategia, ¿cuánto vale? Pues 3 de capital por 2 más 2 trabajadores que me cobran 1 euro. La primera me va a costar 6 más 2, 8 euros. ¿Cuánto me cuesta la cuarta? Pues 2 bienes de capital por 2 euros más 3 trabajadores que me cobran 1 euro. 4 más 3, 7 euros. ¿Cuál es más barata? Perdón, la cuarta. Producimos las 5 unidades y la cuarta sería la más barata, la que me permite minimizar el coste para producir esas 5 unidades. Pero, como digo, depende de los precios. Si los precios fueran diferentes, por ejemplo, si el precio del capital fuera 1 y el precio del trabajo fuera 2, ¿qué ocurre ahora? La primera estrategia, ¿cuánto sería? 3 de capital por 1 euro más 2 trabajadores que ahora me cobran 2 euros. Esto es 4 más 3, 7 euros. Y cuarta estrategia, 2 por 1 más 3 por 2, 8 euros. En este caso, con estos precios, la estrategia que es económicamente eficiente ahora es la primera, ¿vale? Porque es la que es más barata. Con lo cual, la eficiencia técnica la obtenemos descartando casos que vemos que no van a ser jamás estrategias eficientes, estrategias posibles, porque hay otras claras que son siempre mejor que ellas. Mientras que la eficiencia económica va a depender de los precios. Según cómo sean los precios, será mejor hacer una o será mejor hacer la otra. Las que no son técnicamente eficientes, jamás, dado los precios que sean, jamás van a ser elegidas, ¿vale? Si aquí hubiéramos puesto la segunda y la tercera, siempre habría salido un coste mayor, porque empleaban siempre más inputs que las otras estrategias. Entonces, esa es la primera distinción entre eficiencia técnica y económica. Vale, pasamos... Leñe. Jolín, soy malísimo en coger hojas. Vale, en otra distinción, antes de meternos en el grueso de la teoría, que es la producción... ¿Se ve? Sí. A corto plazo y a largo plazo. Que esto de momento lo apuntamos y más adelante veremos cómo se trabaja diferentemente según si la producción sea a corto o a largo plazo. Pero bueno, para que lo tengáis ya en mente desde el principio, a corto plazo es cuando no todos los factores son variables. Y largo plazo es cuando, al contrario, todos los factores
son variables. ¿Vale? Por ejemplo, el caso más común, el ejemplo más común sería un local. ¿Vale? A corto plazo, cuando compréis un local para tener vuestra empresa, ese local está fijo. No podéis variar el tamaño del local, no podéis variar el número de baños que hay en el local, ¿no? Podéis variar lo que producís en ese local, pero a corto plazo no podéis cambiar el número de locales. A largo plazo sí, a largo plazo pues podéis pensar en comprar más locales, comprar una fábrica más grande, ampliar vuestro local, ¿no? Entonces, a corto plazo, por los costes fijos, hay una serie de variables que es más complicada de aumentar o disminuir, mientras que a largo plazo, si consideramos un periodo temporal más largo, sí que entra, digamos, en el análisis el que yo puedo aumentar todas las variables. No solamente, por ejemplo, las variables que tengo ya compradas de materias primas, sino los terrenos, los locales, la cantidad de clientes a los que sirvo, ¿no? Variables que en un mes vista, en un año vista, son más difíciles de variar. Entonces, esto tiene que ver con la forma en la que analizaremos los costes, pero bueno, de momento simplemente tenerlo en mente. Vale. Entonces empezamos ya con el grueso de la teoría de la función de producción. Entonces, una función de producción tenéis la definición en el PDF bonita, pero bueno, no os liéis mucho con eso. Lo que más me interesa es que entendáis que una función de producción es una función que tú le metes unos inputs y te va a sacar un output. ¿Vale? Tú a la función le metes, por ejemplo, en el caso anterior, cuánto capital y cuánto trabajo vas a emplear, y la función te va a decir cuánto producto va a generar esa producción. La función, vamos a suponer que el empresario va a elegir aquella función que es eficiente técnicamente. Es decir, digamos que el empresario ya ha desechado, no va a tener en cuenta para el análisis económico ninguna estrategia que sea ineficiente técnicamente. ¿Vale? Cuando teníamos las anteriores, el empresario dice, bueno, no voy ni a pensar, ni a reflexionar, ni a analizar qué ocurre con estas dos, porque ya sé que van a ser más caras sí o sí. Entonces, únicamente pensaré en base a estas dos, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que la función esa únicamente va a representar las que sean eficientes técnicamente. La función representa el estado tecnológico. Y esto aquí no entraremos mucho, pero bueno, pensad que la propia función también podría cambiar. No solamente tú puedes cambiar los inputs al comprar más materias primas, ¿no? Pero bueno, si tú, por ejemplo, inviertes en investigación y desarrollo y creas nuevas formas de crear productos, puedes crear una nueva función que te permita, por ejemplo, ser más eficiente. Pero bueno, ahí tampoco vamos a entrar. Únicamente tener en cuenta que la función lo que hace es representar un estado de la tecnología en concreto, ¿vale? Que podría también variar a largo plazo. Pero bueno, eso complicaría todavía mucho más el análisis. Una cosa que es muy importante, lo voy a poner, sería a continuación de estas dos categorías, pero es importante, es que tiene carácter cardinal. Vale. ¿Qué significa esto y por qué va a ser tan importante este aspecto? Si os acordáis, la función de utilidad que veíamos hasta ahora solo era una función ordinal. ¿Qué diferencia había entre cardinal y ordinal? Ordinal tiene que ver con orden, ¿vale? Lo que nos permitía la función de utilidad es decir que cuando una utilidad era, por ejemplo, de 3 y otra utilidad era, por ejemplo, de 1, solamente podíamos saber que la cesta que te daba 3 era mejor que la que te daba 1. ¿Vale? Lo que hacías era, digamos, ordenar.
la de 3 es preferible, era mejor que la de 1. Pero ese valor en sí no lo podíamos comparar. No puedes decir que este te da una felicidad 3 veces mayor que esta, ¿vale? Tenemos esa, digamos, intuición matemática de decir, bueno, si es un 3 y esto es un 1, pues es el triple. Pero la utilidad es un pelín más compleja, como decía antes, son conceptos menos prácticos, menos que se puedan tocar, por eso nos puede costar un poco más, ¿no? Pero decíamos que era ordinal porque no podíamos hacer eso. 3 es mayor que 1 y es lo único que podemos saber, ¿vale? Que 3 sea mayor que 1 garantiza que la cesta que me da 3 va a ser mejor que la cesta que me da 1. Pero la comparación de los números no tenía ese carácter cardinal de decir que, por ejemplo, esto es 3 veces mejor que esta de aquí. Solamente sabemos que es mayor. Sin embargo, en la empresa eso sí que se puede hacer, porque cuando un output sea 3 y cuando un output sea 1, ¿qué ocurre? Pues que aquí output es mayor que 1, pero como son objetos, ¿vale? La utilidad no se puede ver, no se puede tocar, pero lo que tú fabricas, el output, pues sí que se puede más o menos tocar. Ya sí que podemos decir que es el triple, ¿vale? Directamente este valor sí que va a ser el triple. Si yo hago 3 ordenadores, pues son el triple que si hago 1, ¿no? Si gano 30 euros, pues es el triple que si gano 10. Entonces, por eso tiene carácter cardinal, porque los valores matemáticos que encontremos tienen un sentido físico, si queréis, un sentido que nos permite compararlos de manera más directa y más común a lo que estamos acostumbrados. Y eso pues nos va a servir sobre todo para que cuando encontremos valores tengan un cierto sentido económico más interesante. Que tenga carácter cardinal, esto lo veremos después, hace que el lagrangiano sea más interesante. Que se lo veremos cuando hagamos el lagrangiano. ¿Vale? Pero si os fijáis, cuando hacíamos la optimización del consumidor, vimos el lagrangiano, pero yo generalmente me voy siempre a la relación de la RMS con el cociente de precios o la ley de igualdad de utilidad marginal ponderada, ¿no? No hace falta realmente hacer el lagrangiano. ¿Por qué no hace falta hacer el lagrangiano? Porque esta función de utilidad es ordinal, ¿vale? Esto lo explicaré mejor cuando lo veamos con el lagrangiano aquí. Pero sí que es importante que, lo digo porque os soléis olvidar, porque realmente no le veis la diferencia que realmente tiene. Esta diferencia lo que va a hacer es que en el tema 6 y 7 sí que hagamos siempre el lagrangiano. Y no, aunque podremos utilizar una metodología similar a esta, no la usaremos y usaremos siempre el lagrangiano, ¿vale? Porque podremos encontrar valores que nos son más útiles por tener este carácter cardinal. Entonces lo veremos cuando lo veamos, pero únicamente para que sepáis, porque vamos a cambiar un poco la metodología. Y como decía, espera, que lo he movido un poco antes. Bueno, esto deriva de la 2, lo que pasa es que en la teoría está la número 4, por alguna razón. El progreso técnico cambia la función. Que esto en la teoría es el número 4. Pero bueno, es lo mismo que la 2. ¿Vale? La función representa un estado tecnológico en concreto. Si cambiamos ese estado tecnológico, porque nos hemos desarrollado, hemos avanzado tecnológicamente, la función podría cambiar. Aunque, como ya digo, el ejercicio, si eso se da, nos dará la nueva función. No habrá que analizar cómo va a cambiar la función ni nada extremadamente complicado. Vale. Pues empezamos ya lo que sería más práctico. La función será de esta forma. Q pequeña, porque estamos hablando de una empresa. Acordaos que Q grande se refiere a el total de un mercado, tanto por vía de la demanda como por la oferta, que eso ya lo veremos. Pero de momento, para analizar una empresa, utilizaremos como output la Q pequeña, ¿vale? La producción de una empresa. Y como digo, eso es una función que va a depender del capital y del trabajo. Propiedades de la función. Esto, como si tuviéramos la función de utilidad,
pues va a tener una serie de propiedades, sobre todo queremos que las tengan para poder trabajar con esa función, y por ejemplo, pues es una función continua. Es una función doblemente diferenciable. ¿Qué significa doblemente diferenciable? Que podemos derivar la ecuación dos veces. ¿Para qué queremos derivar la ecuación dos veces? Pues para encontrar óptimos y para encontrar, como hacéis en matemáticas, la hessiana y garantizar que estamos maximizando el beneficio o minimizando el coste. Entonces, si derivamos una vez, como tenemos dos factores, podemos derivar con respecto a el capital, derivada parcial respecto del capital, que esto lo podemos llamar fk pequeña, como cuando poníamos la u con un 1, pues lo mismo. Aquí f de k pequeña sería la derivada parcial de la función de producción con respecto a k. ¿Esto qué nos indica? Cuánto aumenta la producción, el output, al aumentar el capital en una unidad. Tendríamos lo mismo si derivamos respecto del trabajo. Aquí le llamamos f con L pequeña y sería cuánto aumenta el output al aumentar el trabajo en una unidad. Ya sabéis, como digo siempre, que matemáticamente no sería realmente una unidad, sino una unidad infinitesimal, pero bueno, para poder trabajar realmente con valores que podamos aplicar en la realidad, tú no puedes aumentar un trabajador de forma infinitesimal. O contratas a una persona o no la contratas. Entonces vamos a suponer que la derivada tiene sentido en este tipo de valores tan grandes, ¿no? Como es una unidad. Aunque matemáticamente, si nos ponemos estrictos, la derivada únicamente tiene sentido con incrementos súper pequeños y uno no es súper pequeño. Vale, importante. Ambas derivadas son positivas. Es decir, si tú aumentas el número de trabajadores, producirás más, ¿vale? Al aumentar L, aumenta F. Esto es lo que significa que la derivada sea positiva. Lo mismo con el capital. Al aumentar el capital, por ejemplo, al aumentar el número de ordenadores, al aumentar el número de máquinas con el que trabajas, también producirás más. En ningún caso, al aumentar tus inputs, el output va a bajar. Puede ser que aumente muy poco, como veremos ahora. Pero bueno, jamás bajará tu output si aumentas tus factores productivos. Sí que pasamos al doblemente diferenciable, podemos encontrar las segundas derivadas. Si volvemos a derivar las derivadas con respecto a k, y con respecto a l, y esas las pongo ya. La segunda derivada va a ser negativa, tanto en el capital como en el trabajo, y como ya habéis visto en matemáticas, la cruzada va a ser igual. Es decir, tendremos una hessiana, aquí tendremos un valor negativo, aquí tendremos un valor negativo, y estos dos serán exactamente iguales. Generalmente una función de producción, ¿qué ocurre? Que va a ser definida negativa. ¿Vale? Ahora a lo mejor empecé a entender por qué hacíamos tanto en matemáticas estos conceptos. Los utilizamos en matemáticas porque los empleamos luego en microeconomía. La matriz es definida negativa. ¿Qué nos interesa sobre todo de que sea definida negativa? Que tendrá un máximo. Máximo local, estricto, único, pero bueno, eso ya lo dejo para matemáticas. Lo importante es que si la función tiene este tipo, y las buscaremos de forma que tenga este tipo, podemos garantizar que la función de producción seguramente podrá tener un máximo cuando estamos maximizando el beneficio. ¿De acuerdo? Esto es máximo, lo voy a poner aquí, al maximizar
el beneficio. Encontraremos un máximo. Vale. ¿Qué más podemos obtener de la función de producción? Se ve aquí. ¿Con qué continuamos con la utilidad? Si os acordáis. Utilizamos las curvas de indiferencia. Aquí vamos a utilizar lo mismo para la función de producción. Entonces definimos la isocuanta. Isocuanta es, como digo, el concepto es igual, el mismo concepto que las curvas de indiferencia de la utilidad. Son unas curvas que representan el conjunto de pares o combinaciones. En este caso, como solo tenemos dos factores, pues pares de factores que permiten una misma producción. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos una función. Si nos piden, por ejemplo, la isocuanta de valor 3, pues lo que haremos es igualar a 3. Y ahora queremos ver qué relación hay entre K y L, entre los inputs, para que el output sea igual siempre a 3. Entonces lo que haremos es despejar, por ejemplo, K en función de L. Por ejemplo, pongo un ejemplo muy simple para que lo veáis. Imaginad que la función es 3K más L. Y queremos ver la isocuanta de nivel 3. ¿Qué combinación de K y L me permite producir 3 unidades? Pues despejo, por ejemplo, K, paso la L restando, 3 menos L, pasaría el 3 dividiendo, y ya tendría aquí la isocuanta de nivel 3. ¿De acuerdo? Y eso ya la podríamos dibujar. Dibujarla. En el eje horizontal pondremos el factor L y en el eje vertical ponemos el factor K. Entonces, generalmente, lo voy a hacer aquí un poco más grande y así pongo varias. Tendremos, como con las curvas de indiferencia, tendremos diferentes isocuantas que tendrán el mismo comportamiento, serán estrictamente convexas, continuas, suaves, todo el rollo, que no os voy a preguntar porque generalmente se pregunta, pero como ahora la teoría la tenéis a mano, pues ese tipo de preguntas para el examen me las voy a ahorrar porque sería buscar en los apuntes y copiar y pegar en el examen. Entonces lo importante es que entendáis el concepto. Tendríamos, como digo, conjuntos de valores en los que, por ejemplo, cada uno de estos puntos de esta curva me da la misma producción. Por ejemplo, que se produzca un output. Esta isocuanta me dice la combinación de productos K y L que hacen que la producción sea, por ejemplo, igual a 3. Y estas, pues una producción igual a 5. Y exactamente igual que con la utilidad. A medida que nos alejamos del origen, a medida que ampliamos el número de inputs, el output también será mayor. Entonces, conforme vamos hacia arriba a la derecha, el output será mayor. Vale. Propiedades de la isocuanta. Como digo, esto no lo voy a preguntar, pero hay que sabérselo, ¿vale? Porque es importante. Sobre todo para luego entenderlos cómo utilizarlas. Pero bueno, es exactamente igual que con las funciones, con las curvas de indiferencia. Primero, son infinitas. Si pongo aquí el gráfico anterior, quiere decir que primero nos podemos mover hacia el infinito y siempre encontraríamos diferentes funciones de curvas de nivel, en este caso isocuantas. Segundo, dadas dos curvas, pues también encontraríamos infinitas curvas entre ellas. Siempre nos podríamos ir, afinar mucho y más fino y encontrar siempre una curva entre dos curvas. Con lo cual, como hay infinitos puntos,
pues tendríamos infinitas curvas de nivel o infinitas isocuantas. Más importante, bueno, son igual de importante, pero más a nivel práctico, son decrecientes. ¿Qué quiere decir ello? Quiere decir que si tú estás manteniendo el mismo output y tú aumentas uno de los inputs, por ejemplo L, por narices el otro tendrá que bajar. ¿Por qué? Como las derivadas parciales eran positivas, si tú únicamente aumentas un input, el output siempre será mayor. Para que el output no varíe, aumentando un input, el otro input deberá bajar, ¿vale? Por eso son decrecientes. Son decrecientes porque para producir 5 o bien empleo mucho capital y poco trabajo, o bien empleo mucho trabajo y poco capital, ¿vale? A medida que aumenta el trabajo, también tiene que bajar el capital. Porque si únicamente aumento el trabajo, ¿qué ocurre? Salto de isocuanta y produzco más. Por ejemplo, produzco 7. ¿Vale? Si paso de este punto a este punto, si mantengo el capital y aumento el trabajo, pues aumentaré también la producción. Para quedarme dentro de una isocuanta, a medida que aumenta un input, bajará el otro. Por tanto, son decrecientes. O bien al aumentar L baja K, o bien, es lo mismo, al aumentar K, baja L. Como digo, esto ya es a nivel matemático. Son continuas. Importante, no se cortan. La explicación la vimos también con las curvas de nivel. Si una curva se cortara, voy a poner aquí otro gráfico, que lo veáis bien. Imaginad, aquí tenemos L, aquí tenemos K. Imaginad que tenemos esta curva y tenemos esta curva. Vale. ¿Qué significaría en estas dos isocuantas? Significa que este punto me da el mismo output que este punto, porque está dentro de esta isocuanta, la verde. La isocuanta es la combinación de factores que dan el mismo producto. Por tanto, si dos puntos están en la isocuanta, esos dos puntos me dan el mismo output. Este punto y este punto, como también están en una isocuanta, dan el mismo output. Por tanto, los tres puntos deberían darme el mismo output. ¿De acuerdo? Porque estos dos me dan el mismo y estos dos me dan el mismo. Y este es común a los dos, por tanto los tres deberían darme el mismo valor. Pero ¿qué ocurre? Que este punto tiene más inputs, tanto de L como de K, que este otro. Por tanto no puede darme el mismo output. Por narices este, que tiene más de K y más de L, tendría que producir más que este otro. Por tanto, no podemos tener este tipo de isocuantas. Si se cruzan, entraríamos en una contradicción. Tendríamos dos puntos que deberían dar el mismo output, pero que claramente no puede dar el mismo porque el verde está por encima siempre del rojo. Entonces, como eso es una contradicción, podemos ya entender que las funciones isocuantas no se van a cortar, ¿vale? No podemos encontrarnos este cruce entre dos curvas de nivel. Van a ser siempre, digamos, se van a rozar si queréis, pero nunca se van a cruzar. Como decía antes, más lejos del origen implican mayor producción u output. Importante, no siempre, pero como habéis visto en el consumo, se puede preguntar algún ejemplo raro, pero generalmente con las que trabajaremos serán con funciones isocuantas que son estrictamente convexas. ¿Vale? Como digo, pues siempre está el típico ejercicio que no cumple esta propiedad y se pregunta, ¿qué propiedad no cumple? Pues, por ejemplo, esta, ¿vale? Pero en general, los análisis que hagamos para los ejercicios más normales serán funciones de isocuantas estrictamente convexas. Y por último,
son funciones suaves. Vale, acordaros, suaves es que, por ejemplo, no tienen esquinas, ¿vale? Como teníamos, por ejemplo, en la función de mínimo, ¿de acuerdo? Que tenía este tipo de L. Si tenemos esquinas, pues no son suaves. Tenemos aquí un vértice que te puede sacar un ojo. Entonces, suaves implicaría que son de ese tipo. Sin vértices o sin esquinas. Y ya me he quedado sin papel otra vez. Vale, y ya para acabar, para no meter muchos conceptos ahora de golpe, vamos a introducir el concepto de la RTS. El concepto de RTS es exactamente igual, lo voy a poner así para que lo veáis, con un igual ondulado, porque no es el mismo concepto, pero la interpretación es la misma que la RMS. En la utilidad teníamos la relación marginal de sustitución. Aquí voy a poner concepto similar. Aquí en la RTS de L por K, lo que tenemos es la relación técnica de sustitución. ¿Vale? Solamente cambia la T. Relación es igual, S de sustitución sigue igual. En vez de la M de marginal de la utilidad, utilizamos la T de técnica. ¿Vale? Porque, como decía, tenemos una función de producción que es técnica eficientemente y por tanto que nos va a relacionar a nivel técnico cómo se pueden sustituir unos inputs por otros. ¿Qué nos dice la RTS? Es el aumento de un input al reducir otro para mantener la producción constante. Vale. Entonces, exactamente igual que con la utilidad. Aquí tendremos una isocuanta. Por ejemplo, vamos a decir que es producción 5. Trabajo y capital. Y cuando tengamos un punto, ese punto tendrá una función tangente. Con esa función podremos obtener la pendiente. Y la pendiente es exactamente la RTS. Es, por ejemplo, aquí imaginad que la pendiente es, vamos a suponer, 3, ¿vale? Por poner un ejemplo. ¿Qué significaría ese 3? Significa que la definición sería, como hacíamos en la utilidad, la diferencial de, en este caso, K, respecto a L, es decir, cuánto varía K al variar L, para que la función siga siendo constante, ¿vale? Para que no varíe la función. Entonces, en este caso, ¿qué me dirían? Bueno, si tú quieres producir 5 y estás en este punto, y tú me bajas el trabajo en 1 unidad, tendrás que aumentarme el capital en 3 unidades para seguir produciendo lo mismo, ¿vale? Lo pongo aquí. Lo que nos implica este 3 es que si tú producías 5 unidades y bajas, por ejemplo, L en 1 unidad, tendrás que aumentar el capital en 3 unidades para mantener constante la producción, ¿vale? Porque si producías 5 y bajas el trabajo y no haces nada más, pues por narices bajará tu producción, ¿vale? Para que al bajar el trabajo produzcas lo mismo,
tendrás que aumentar el capital. ¿Vale? Acordaros que siempre que baja una, por eso son decrecientes. Cuando baja, por ejemplo, el trabajo, aumenta el capital. ¿Vale? La relación es decreciente. Porque si únicamente baja un factor, la producción sí o sí tendrá que bajar. Para que la producción sea constante, cuando baje una, digamos que la otra debe ir a apoyar, ¿no? Como un trabajador falta, pues va el otro trabajador a suplantarlo, ¿no? A intentar ayudar a la empresa, por poner un ejemplo súper tonto. Entonces, cuando baja un factor, tendrá que aumentar el otro factor para que la producción no baje también. Esa relación de cuánto tengo que aumentar uno al bajar otro, nos la va a dar la relación técnica de sustitución. A nivel práctico, ¿cómo podemos encontrar esa relación? Pues va a ser exactamente igual que el concepto de utilidad, la derivada respecto del trabajo partido de la derivada respecto del capital. Lo pongo aquí, si os acordáis, la RMS, del bien 1 al 2. ¿Esto qué era? La utilidad marginal del bien 1 partido por la utilidad marginal del bien 2. ¿Vale? Cogíais la utilidad, derivaba respecto al bien 1, derivaba respecto al bien 2 y hacéis el cociente. Aquí es lo mismo. Cogéis la función de producción, deriváis respecto a L, deriváis respecto a K y hacéis el cociente. ¿Vale? El concepto es exactamente el mismo. Y así obtendremos la relación técnica de sustitución. Como digo, este valor va a ser siempre positivo, por la forma en la que lo entendemos. Es cuando baja una unidad, cuánto va a tener que aumentar la otra para que la producción no varíe. Y de momento lo voy a dejar así, ¿vale? Con estos conceptos. La semana siguiente acabaremos el tema 6 seguramente, porque se ve muy rápido, porque es repetir los mismos conceptos que veíamos en el consumo, pero con la producción. Veremos cómo aplicar a lo mejor el RTS y ya haremos un par de ejercicios, ¿vale? Pero bueno, esta semana, como tenéis el examen, pues no vamos a hacer nada más. Y nada más, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.